Saludos con todos. Somos el grupo 6, conformado por Eric García, Johan Vélez, Diego Encalada, Dani Rodríguez y Juan Romero. A continuación les vamos a hablar sobre el montaje y puesta en servicio de subestaciones eléctricas. Bien, para definir esto, antes de poner en servicio una subestación eléctrica, se debe realizar lo que son verificaciones, ajustes y pruebas necesarias a todos los equipos para así poder asegurar su funcionamiento, su montaje, su ajuste y su disponibilidad. Todas estas verificaciones y pruebas selectivas se deben realizar a los equipos de manera individual y en conjunto para así poder operar la subestación eléctrica. Bien, antes de hacer estas pruebas a los equipos y también antes de hacer la obra civil, se debe de entregar lo que sería la información de la ingeniería de detalle de la obra civil. Serían lo que son, por ejemplo, diagramas unifilares, el diagrama unifilar de la subestación indicando sus protecciones, diagramas trifilares, diagramas esquemáticos de control, el diseño de la barda perimetral, el diseño y detalle de lo que son las estructuras mayores y menores, eh, planos de disposición física de equipo en tableros, un listado de cables y también sería lo más importante la documentación correspondiente, que sería, por ejemplo, el permiso de construcción dado por el municipio para continuar con lo que es la obra civil y esas cosas. Bien, también se requiere lo que serían los equipos correspondientes para realizar estas verificaciones a los equipos, como por ejemplo son los probadores de transformadores de corriente, probadores de polaridad para transformadores de corriente, un transformador con alta carga para poder inyectar corriente, un variac, que sería un autotransformador de ajuste variable monofásico, y también los respectivos multímetros analógicos y digitales, comprobadores de fase, eh, pinzas amperométricas y todos los equipos y los demás equipos de medición para poder realizar las verificaciones en los equipos. Bien, una vez se haya verificado lo que es la terminación de los trabajos de obra civil y electromecánicos, eh, toda la obra civil debe de estar de acuerdo a la información que hemos entregado anteriormente, o sea, a los planos de la obra civil. Se debe verificar como mínimo, pues, lo que serían los niveles del terreno, el acceso y el camino a la perimetral, lo que serían bardas perimetrales, la conexión a tierra de las cercas, de las estructuras, de los equipos, los cimientos para transformadores, para estructuras, cimientos para equipo eléctrico primario, que se hayan usado las soldaduras adecuadas. También en el área de protección se podría decir que haya una obra asociada para el control de incendios, control y manejo de incendios. Eh, Como mínimo se debe realizar esas verificaciones y todo debe de estar de acuerdo al plano entregado anteriormente de toda la obra civil. A continuación, mis compañeros les irán hablando más sobre el tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Romero. Yo les voy a hablar sobre los lineamientos generales de montaje y puesta en servicio de una subestación eléctrica. Antes del montaje, todas las superficies de acero galvanizado serán limpiadas de todo elemento extraño durante el transporte o el almacenamiento. También se debería asegurar que parte de las estructuras no sean forzadas o dañadas en forma alguna durante el transporte. También se debe evitar el arrastrar sobre el suelo o sobre otras piezas, elementos o secciones ensambladas de la estructura, y se tendrán especial cuidado para evitar daños
a las superficies galvanizadas. Para este fin es importante que los puntos de las estructuras donde se fijan las jeringas sean elegidos adecuadamente para la elevación. El montaje de la estructura, los pernos de posición vertical son colocados con la cabeza hacia la parte inferior de la estructura y son colocados de acuerdo a la norma DGERD 022-2003, usando doble arandela, una plana y una de presión. La norma que fue mencionada antes es una norma de obra civil. Los daños menores producidos a la superficie galvanizada durante el transporte, manipulación o montaje de la estructura serán reparados utilizando galvanizada en frío, y esta será aplicada siguiendo las normas del fabricante. Los trabajos de montaje de las estructuras serán suspendidos si el viento del lugar alcanza a una velocidad tal que no sea de un riesgo para el montaje de la estructura, ya que puede perder el equilibrio de la grúa o la elevación. Tolerancia al montaje. Todas las estructuras deberán estar verticales y las tolerancias siguientes no se deberán sobrepasar en una estructura completamente montada. Verticalidad 3 milímetros por metro de altura. Alineamiento 5 centímetros. Orientación medio grado sexagesimal. Ajuste y fijación de los pernos. El ajuste final de los pernos se llevará a cabo con cuidado y sistemáticamente por una cuadrilla especial del montaje de las estructuras. Para prevenir daños al galvanizado, los pernos y tuercas serán ajustados mediante llaves adecuadas para la forma de tales elementos. Control final. Después del montaje, cada estructura será revisada cuidadosamente con el fin de controlar tanto el estado de la superficie de los perfiles como el adecuado ajuste de las tuercas. Además, se procederá a limpiar cuidadosamente los perfiles y finalmente se verificará la verticalidad y alineamiento de la torre. A continuación vamos a hablar sobre las pruebas a los equipos de las subestaciones. Bueno, para comenzar, se debe considerar que el supervisor será el que se va a encargar o va a ser la persona responsable del atestiguamiento de las pruebas a los equipos de la subestación. De tal forma que esta persona va a ser la que se va a encargar de que estos equipos con los que se van a realizar las pruebas estén con las calibraciones específicas y necesarias del caso, que cumplan con ellas. Ahora, para entrar en materia, en el caso de los transformadores de potencia, para estos se aplica simplemente para los que son transformadores de potencia de tipo intemperie, con refrigeración en aceite, y basados en transformadores que van a utilizarse solo en sus estaciones de distribución. Ahora, para estos casos de pruebas, ¿qué se toma en cuenta? La revisión exterior, la revisión interior, el armado. ¿Qué se ve en estos casos? ¿Qué se revisa? ¿Qué se ve? Se revisan válvulas, se revisa el tanque, se realizan pruebas del aceite, las pruebas dieléctricas del aceite como tal, que estén dentro de los parámetros permitidos. Es decir, previo al llenado del tanque, se realizan pruebas dieléctricas del aceite fuera del tanque, se realizan pruebas dieléctricas dentro del tanque del transformador, y así sucesivamente. Estos datos son para determinar cuál sería la rigidez dieléctrica del propio aceite, ¿no? Y así poder estimar más o menos qué tiempo podría tener de durabilidad el material. En fin, eso sería la parte de los transformadores, ¿no? En general es todo lo que se toma en cuenta al inicio de las pruebas, ¿no? Al tomar en cuenta las pruebas. Ahora, los interruptores de potencia. Para el caso de los interruptores de potencia se aplica para niveles de tensión de 13.8 kV hasta los 138 kV. Asimismo se instala solo para los que se instalan en sus estaciones de distribución, y se van a realizar los análisis por separado, de tal forma que para ambos casos se toma en cuenta
revisiones mecánicas del sistema mecánico, limpieza absoluta de todas las piezas, tanto de las partes de contacto como las partes, lo que tiene que ver con pernos, porque también se realiza ajuste de los mismos. Aisladores, se verifica que no existan rupturas o grietas en alguno de ellos. Se verifica que los contactos que se realizan entre los pasamuros que se utilizan en este tipo de interruptores estén en buenas condiciones. Y se realizan diferentes pruebas como son las pruebas de aislamiento, resistividad, factor de potencia y entre otras pruebas más, ¿no? En este caso, el interruptor de potencia. Ahora, para las cuchillas seccionadoras y fusibles de potencia, bueno, simplemente es similar al del interruptor. Nos basamos simplemente en los datos de placa, en el montaje y pruebas eléctricas previas al montaje, ¿no? Ahora, una vez montado o instalado, también se realizan pruebas y de esta manera se toma en cuenta visualmente el nivel al que han sido instaladas. Se verifica que el nivel sea el correcto, es decir, cero absolutamente. Se verifica lo que tiene que ver con los pernos, que todo quede bien ajustado. Se toma en cuenta también en la parte de montaje la estructura como tal, en qué situación se encuentra, de qué manera han sido colocadas las cuchillas. Y simplemente se verifica también temas de continuidad tierra, que todos sus elementos estén debidamente aterrizados a la malla de tierra correspondiente al sitio y así. Ya, básicamente esto, ¿no? Y se realizan en general las pruebas eléctricas necesarias, como son similares a la del interruptor, que vendría a ser la resistividad, falla del aislamiento, factor de potencia y otras, ¿no? Ahora, para los transformadores de corriente y potencial, se verifica siempre las especificaciones de los transformadores de corriente y potencial, ¿ya? También para transformadores de servicios propios, transformadores de apartarrayos que se van a instalar en la subestación, como mencionamos antes, estos datos y estas especificaciones son para subestaciones de distribución. Pero para lo que acabo de mencionar, asimismo, se toman en cuenta los datos de la placa, toma en cuenta el montaje y las pruebas eléctricas previas y las pruebas eléctricas después del montaje. Ahora, en los datos de placa se toma en cuenta obviamente lo que tiene que ver con los datos de transformación, la relación de transformación, y en las pruebas eléctricas se verifica que esta relación de transformación se esté cumpliendo, es decir, que no haya ninguna variación extra fuera del error permitido. En la parte del montaje se toma en cuenta que no exista visualmente alguna bolladura en la estructura o en la parte del aislamiento. Es decir, evitando que exista alguna pérdida en el aislamiento. Es decir, fugas por fallos en el aislamiento. En la parte de las respectivas pruebas, ¿no?, eléctricas, también se toma en cuenta lo que tiene que ver con la resistividad y la falla de aislamiento, que lo acabé de mencionar, que es para concretamente evitar que los aisladores que se encuentran montados en este tipo de elementos permanezcan cumpliendo su función y no tengamos algún tipo de falla en el futuro próximo respecto al tema, ¿no? Entonces eso sería todo.